¿Sabías que cada año miles de trabajadores sufren accidentes eléctricos en todo el mundo? Muchos de esos accidentes ocurren por pequeños descuidos. Una conexión suelta, una herramienta dañada o una instalación sin revisar. La electricidad está presente en casi todo lo que hacemos, pero no da segundas oportunidades. Conocer cómo funciona y qué medidas tomar puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. A continuación, conozcamos un poco más sobre la electricidad. En la naturaleza, todo está compuesto por átomos. A su vez, estos átomos están compuestos por pequeñas partículas llamadas electrones. Cuando los electrones se mueven de un átomo a otro por un material conductor, como el cobre, se genera un flujo llamado corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es la que permite que funcionen las máquinas, las luces y muchas herramientas en el trabajo. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito en un segundo. Se mide en amperios. Cuanto mayor sea la intensidad, más energía eléctrica circula, y por eso más graves pueden ser las lesiones en caso de contacto. El peligro no depende solo del voltaje, sino principalmente de la corriente que atraviesa el cuerpo. Una corriente muy pequeña puede causar una descarga leve, pero a partir de ciertos niveles puede provocar parálisis, quemaduras o paro cardíaco. Por eso, la prevención es vital. La tensión eléctrica, también llamada voltaje, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Esa diferencia actúa como una fuerza que impulsa a los electrones a moverse, generando corriente eléctrica. Podemos imaginarla como la presión que empuja el flujo de energía a través de los cables. Se mide en voltios, y cuanto mayor es la tensión, mayor es el riesgo eléctrico si no se toman las precauciones adecuadas. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Al igual que una tubería angosta dificulta el paso del agua, algunos materiales dificultan el movimiento de los electrones. La resistencia se mide en ohmios y depende del tipo de material, su grosor y su temperatura. Cuando la resistencia aumenta, la corriente disminuye y parte de la energía se transforma en calor. Por eso, una resistencia inadecuada o un mal contacto pueden causar sobrecalentamientos e incendios eléctricos. Una electrocución es el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo. Ocurre cuando una persona entra en contacto con una fuente eléctrica. La electrocución puede darse por contacto directo cuando se entra en contacto con una parte activa de un circuito eléctrico, como un cable desnudo o un enchufe. También puede darse por contacto indirecto cuando el trabajador toca una superficie metálica energizada por una falla. Ambos tipos pueden causar lesiones graves, por lo que se deben aplicar medidas preventivas adecuadas. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, interfiere con el funcionamiento normal de los músculos, los nervios y el corazón. Pequeñas corrientes pueden causar solo un cosquilleo, pero a medida que aumenta la intensidad, aparecen contracciones musculares, dificultad para respirar y quemaduras graves. Una corriente superior a 30 miliamperios puede provocar fibrilación ventricular o paro cardíaco, y niveles mayores pueden resultar mortales en segundos. El peligro aumenta si la piel está húmeda o si la corriente pasa por zonas vitales. Por eso, nunca se debe subestimar una descarga eléctrica. La llave termomagnética es un dispositivo que protege las instalaciones eléctricas frente a sobrecargas y cortocircuitos. Funciona con dos sistemas. Uno térmico, que actúa cuando la corriente supera el límite permitido por mucho tiempo, y otro magnético,
que interrumpe de inmediato ante un pico brusco de corriente. Al cortar automáticamente el circuito, evita el sobrecalentamiento de cables, incendios y daños en equipos eléctricos. Por eso, toda instalación segura debe contar con una llave termomagnética correctamente dimensionada y en buen estado. La puesta a tierra es un sistema de seguridad que conduce la corriente eléctrica hacia el suelo cuando ocurre una fuga o falla en un equipo. Consiste en un cable de color verde y amarillo que conecta las partes metálicas de los equipos con una barra enterrada en la tierra. Su función es desviar la corriente peligrosa lejos del cuerpo humano, evitando descargas eléctricas y daños a los equipos. Una puesta a tierra en buen estado es esencial para que los disyuntores diferenciales funcionen correctamente y protejan eficazmente la vida. El disyuntor diferencial, también conocido como interruptor diferencial o RCD, es un dispositivo de protección que interrumpe automáticamente la corriente eléctrica cuando detecta una fuga hacia tierra. Esto ocurre, por ejemplo, si una persona entra en contacto con una parte energizada y la corriente intenta pasar por su cuerpo. El disyuntor reacciona en milisegundos, cortando la energía antes de que cause daño. Por eso, es una de las principales barreras de protección contra descargas eléctricas y debe revisarse periódicamente para asegurar su correcto funcionamiento. Las 5 reglas de oro para trabajar sin tensión eléctrica son pasos fundamentales para garantizar que un circuito o equipo eléctrico esté completamente desenergizado antes de intervenir. Aplicarlas evita accidentes graves, descargas eléctricas y daños a los equipos. Estas reglas son: primero, desconectar la fuente de energía. Segundo, bloquear el interruptor o disyuntor. Tercero, verificar la ausencia de tensión. Cuarto, poner a tierra y descargar la instalación. Y quinto, colocar señales y advertencias visibles. Seguir estas reglas al pie de la letra protege la vida y asegura que el trabajo eléctrico se realice de forma segura. La electricidad es una herramienta poderosa, pero también puede ser peligrosa si se la subestima. A lo largo de esta capacitación, aprendimos que la prevención depende de todos. Revisar equipos, usar protección, respetar señales y nunca improvisar. Recuerda que ninguna tarea es tan urgente como para poner en riesgo tu vida. Actuar con responsabilidad y aplicar lo aprendido te permitirá trabajar con confianza y seguridad, porque la mejor forma de evitar un accidente eléctrico es no darle la oportunidad de ocurrir.